Empezamos. Ya. Distinguidos Adelante. amigos, conciudadanos del Perú y del mundo, muy buenos días. Este saludo es desde el Cusco, patrimonio cultural de la humanidad y antigua capital del Tahuantinsuyo. Desde esta ciudad, reiteradamente un saludo fraterno, ecuménico a todos quienes siguen esta señal y que nos permite reflexionar en torno a la significación del bicentenario de la República del Perú. Hoy retomamos la jornada de Rimanacuy por la independencia. Hoy tenemos la satisfacción de continuar esta jornada que ha sido organizada por Yachay, Universidad Libre del Cusco, y por el Foro Patrimonialista Cosco, con el auspicio y el sostén del Instituto Quipu, del Instituto Americano de Arte, de la Academia de la Lengua Quechua y otras instituciones que son parte de estos colectivos. Por tanto, nuestro agradecimiento reiterado, apasionado, afectivo a todos quienes han hecho posible este evento de tanta trascendencia en la historia del Perú, en la historia del continente sudamericano, porque nuestra proyección, nuestra perspectiva es lograr una integración con todos los hermanos sudamericanos. En este sentido, quisiéramos pedir a nuestro querido Oscar que tenga la bondad de anunciar la pequeña hoja de vida. Digo pequeña porque va a ser un resumen de la larga hoja de vida de nuestro primer ponente, de nuestra primera ponente. El tema es cultura material e inmaterial. La primera ponente es la licenciada antropóloga Ana María Gálvez. Oscar, por favor, si nos das a conocer en apretada síntesis la hoja de vida de Ana María Gálvez. Muy buenos días. Tengo el placer de presentar a Ana María, quien acude a nuestro Rimanacuy con una larga trayectoria, empezada con su formación académica en la Universidad San Antonio Abad del Cusco en antropología, con posgrado en conservación y restauración de bienes culturales en Brasil, y estudios de maestría en la Escuela Andina de Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio, Turismo y Naturaleza. Además, ha asistido a muchos estudios de especialidad en el Instituto Smithsonian, en diversos lugares de América Latina, Chile, Brasil, en España, y participado en muchos congresos relacionados al tema de la conservación y preservación de nuestro patrimonio. Como profesional, ha sido directora de Casa Museo de Inca Garcilaso de la Vega, subdirectora de Bienes Culturales, directora del Centro Interamericano en Restauración de Bienes Culturales, y directora de muchos cursos internacionales de restauración en diversos años. Ha recibido diversas distinciones, la Medalla de Oro del Cusco, y ha sido postulada al Premio Internacional Reina Sofía por el tema de conservación y restauración del patrimonio cultural. Tiene publicaciones ligadas a nuestra cultura, una de ellas ligada a la arqueoastronomía, Chuquichinchay, deidad del agua, y una serie de separatas relacionadas a pinturas, restauración. Tenemos pues el gusto de tenerla entre nosotros. Bienvenida, Ana María. Gracias. Gracias, Oscar, por la presentación. Buenos días, distinguida audiencia. Agradezco al ingeniero Julio Gutiérrez Amanés, rector honorario de la Universidad Libre del Cusco, al señor Gilberto Muñiz Caparó, presidente del Rimanacuy Pagandino por la Independencia, y al equipo que lo acompaña.
al Foro Patrimonialista, a la Corporación Quipu, en la persona del señor Roberto Portugal, por el apoyo brindado para este evento. Y de manera especial a la señora Gilma Olazábal, presidenta de la Sociedad Protectora de la Naturaleza, por haber propuesto mi participación para este Rimanacui. Abordar el tema del patrimonio cultural, material e inmaterial, de por sí es de hablar de toda una problemática, pues estos temas están relacionados muy especialmente a nuestras raíces, a nuestra identidad y a la autoestima social. En un país tan rico en patrimonio cultural y especialmente el Cusco, este tema tiene especial importancia. La conservación del patrimonio, les ruego que me compartan pantalla. Muy bien. Adelante. Bien. El patrimonio cultural, material e inmaterial, el tema que me convoca esta mañana, tiene una larga data en tanto a la protección y legislación tanto nacional como internacional. Cuando hablamos de patrimonio cultural mueble, material, estamos hablando del patrimonio mueble e inmueble. Existen numerosos instrumentos legales, convenciones, recomendaciones y declaraciones que protegen el patrimonio nacional e universal. Leyes, decretos decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones directorales, convenciones, y una de ellas, como el de La Haya, que trata de la protección del patrimonio cultural en casos de conflictos armados. Recomendaciones y declaraciones, cartas internacionales. Tenemos una de las primeras cartas, que es la Carta de Atenas, que se firmó en 1931. En 10 años vamos a tener un documento de gestión que va a tener 100 años desde que se dio. Tenemos las conferencias generales de la UNESCO. A través de estos eventos se han ido generando una serie de acuerdos, declaraciones y recomendaciones. ¿Y por qué no hablar de convenios como el del UNIDROIT de 1995, que trataba básicamente de la restitución del patrimonio cultural que se encontraba en otros países que fueron ilegalmente sacados del país y que no entendemos por qué el Perú no firmó este convenio. Sabemos que en más de una centuria ha salido al extranjero muchísimo patrimonio cultural a diferentes países. Dentro de lo que concierne el patrimonio cultural material, la legislación se ha dado de una manera amplia. Y ya muy posteriormente se incluye a lo que significa el patrimonio cultural inmueble. El patrimonio mueble está dirigido a los bienes de arquitectura, centros arqueológicos, y este es el que ha tenido mayor incidencia en la conservación y restauración. Luego, el patrimonio inmueble, llámese obras de arte, pinturas, esculturas de la época
tanto prehispánica, colonial y republicana. En la ley 28296 vigente, incluye a lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Este término inmaterial no fue tocado en las anteriores legislaciones y yo considero que es muy importante la dación de esta ley, donde incluye aspectos para la conservación y preservación del patrimonio inmaterial. Después de 17 años, se está considerando básicamente lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Se le ha dado un poco de fuerza a lo que son las expresiones de la danza, las lenguas, tradiciones orales, costumbres, rituales, artes plásticas, artesanía, tecnologías productivas, medicina tradicional, gastronomía. Este punto del patrimonio inmaterial para mí ha sido muy importante cuando me hice cargo de la dirección del Museo Histórico Regional Casa del Inca Garcilaso de la Vega. ¿Cómo exponer un objeto en un museo si no sabemos qué significa? ¿Qué mensaje transmite la iconografía de este objeto? Estoy hablando del objeto prehispánico, que es lo que más nos liga a nuestras raíces ancestrales. Entonces, he podido evaluar este aspecto y me he podido dar cuenta que uno de los aspectos fundamentales para que no se haya ponderado adecuadamente la aplicación de lo que dice la norma en la conservación del patrimonio inmaterial es la falta de nuestra autoestima, de nuestros valores patrimoniales. La educación oficial prácticamente nos ha desviado en lo que es el verdadero valor patrimonial para nosotros en la parte prehispánica. Existen muchos trabajos donde lo escrito e investigado tiene una fuerte valoración del pensamiento occidental. Esta valoración que hemos ido repitiendo nosotros a través de la educación oficial no nos ha permitido llegar a la esencia de lo que es la verdadera cosmovisión de nuestros pueblos prehispánicos. He hecho un esfuerzo por interpretar este aspecto con algunos objetos del Museo Histórico Regional para su exposición y me he dado con muchísimas sorpresas. Estoy prácticamente desmitificando algo que se ha repetido por 100 años respecto al animal de poder. El animal de poder en la cosmovisión andina. Tema central que quiero exponer porque tiene mucho que ver con este aspecto del patrimonio cultural inmaterial. Tenemos esta cerámica prehispánica y solamente se describe cerámica de cuello alto o algunos le ponen vaso prehispánico. Pero esta cerámica tiene una iconografía difícil de describir. ¿Qué es? ¿Qué animal representa? Bueno, no lo sabíamos. Hemos dado muchas vueltas y bueno, quedó con una descripción simple como objeto vaso ceremonial. En los estudios que he realizado, me encuentro con la sorpresa del gato montés. Este es el animal de poder en la cosmovisión andina. No es ni el puma ni el jaguar, como se ha repetido
desde las crónicas. Es más, en las crónicas se dice, la ciudad de Cusco tiene la forma de león. El león no es de la fauna americana, el tigre menos. Entonces, cuando vinieron los españoles, ellos confrontaron su pensamiento occidental y quisieron encontrar un equivalente del león de sus escudos heráldicos con un animal que está en la fauna americana. Entonces dijeron, ese león. Al jaguar le dijeron tigre. Entonces, hemos estado con esa visión por más de un siglo de lo escrito ya por los antropólogos. Y claro, son casi 500 años de la visión que nos trajeron los españoles. ¿Cómo he identificado a este animal? Por el estudio morfológico de los felinos. Solo el gato montés tiene rayas en la cola y rayas en las patas. No lo tienen los otros felinos. Y cuando se confunde una cerámica prehispánica y se le dice jaguar, es por el moteado que tiene el jaguar parecido a lo del gato montés. Aquí tenemos varias cerámicas que nos dan la identificación del gato montés. La primera cerámica, en la parte superior izquierda, pareciera que fuese un otorongo o un jaguar. Uturungu en quechua, otorongo y jaguar, popularmente conocido como jaguar. Tiene un moteado, como lo tiene también el gato montés, y tiene rayas en la pata y en la cola, que no lo tiene el jaguar ni ningún otro felino. Al lado derecho está un camélido con moteado y con rayas en la pata y en la cola. Había tal aceptación o tal referente con respecto al gato montés que toda la representación, aun cuando parezca de otro animal, hemos identificado que se trata del gato montés. Se incluye en esta vista un mortero de piedra que está delante de la cabeza del gato al centro, que también le dijeron jaguar, incluso le dijeron tigre. Y bueno, si ustedes observan la cola, tiene rayado. Yo conversaba con un gran arqueólogo y él me dice, es el jaguar, es el jaguar. Y yo le digo, no, doctor, es el gato montés. No, me dice, yo he trabajado en Chavín y es el jaguar. Mírele la cola, le digo. Y ahí se convenció que efectivamente era el gato montés. Entonces, ¿cómo hablar de cosmovisión andina si nosotros no hemos estudiado por qué se representó al gato montés de una manera reiterada en todos los objetos prehispánicos? Aquí una vista completa de la primera imagen de la vista anterior, que es el gato montés. El doctor Julio Cetello dice, es el jaguar el soberano de las selvas, considerado como el verdadero autóctono y dueño del mundo forestal, el que ocupa el lugar más prominente en los sucesos y acontecimientos relacionados con la vida material y mental del hombre. Eso está en un libro de 1923 que editó la Universidad de San Marcos con todos los trabajos del doctor Tello. Y en ese libro el doctor Tello muestra esta cerámica y le dice representación realista del jaguar. El jaguar, como pueden observar allí, de acuerdo a lo que se ha estudiado, no tiene las rayas en la pata ni en la cola. Para sustentar esta teoría, he ido más lejos. He ido a las representaciones ideográficas en petroglifo, que son las primeras manifestaciones del hombre. ¿Por qué el hombre representaría tanto al gato montés? No se le puede llamar arte,
es una representación que responde a su cosmovisión. ¿De dónde sale esta representación? Es la relación que tiene el hombre con el universo, con la Vía Láctea. En la Vía Láctea, nuestros antepasados podían observar la conformación a través de las constelaciones del gato, de la serpiente, del ave, que eran los animales que componen la trilogía cósmica divina. Entonces ustedes pueden observar en estos petroglifos, incluso miren, algunos tienen bien marcadas las rayas en pata y cola, y he hecho para esta investigación el extracto de todos los felinos de 3 tomos que publicó un investigador cubano, Núñez. Entonces, nadie podría decir que esto es el jaguar o es el puma. Es el gato con todas sus características. En Toro Muerto tenemos esta representación en petroglifo, donde se ha representado al gato, a un ave y a la serpiente. Y en esta representación este felino tiene todas las características del gato montés. Igual en Toro Muerto y en Pitis. Aquí está en la parte inferior una foto de Hiram Bingham cuando transitaba hacia uno de los puertos en el sur y llevaba los objetos para la Universidad de Yale, los objetos de Machu Picchu. Todo este tema está relacionado a nuestro patrimonio cultural. Y yo estoy utilizando el patrimonio cultural inmaterial para hacer una interpretación de estas representaciones. ¿Por qué se representaba? Este es un textil Paracas y podemos ver en la parte superior toda la secuencia de gatos. Aquí está un detalle. Esta es una quilla, un vaso ceremonial que también tiene repujado un felino que es el gato montés, un vaso de plata. Aquí se utilizaba para la bebida sagrada, la chicha, en los actos ceremoniales. La cultura inmaterial nos convoca al mito. Y en este entender, el mito me ha servido para interpretar varios aspectos de nuestra cosmovisión. ¿Qué dice el mito del Koa? Koa, felino sobrenatural que emerge de un manantial en forma de nubes negras y se desplaza manteniendo su cola conectada a la fuente de agua. Lanza rayos, produce truenos, escupe granizo, convierte su orín en lluvia y despliega el arco iris. Espíritu poderoso, bueno y malo al mismo tiempo. Prodiga la fecundidad de la tierra o la destruye. Este es un concepto que he hecho un extracto de mi experiencia de campo y lo que el doctor Julio Cetello refiere a este, no dice el gato, él dice Wari o Lari, felino sobrenatural, y describe prácticamente al Koa. El Koa es el felino mítico, el gato mítico de los Andes. Entonces, este mito me ha permitido descubrir, diré yo, que la representación de Nazca, de este geoglifo de Nazca, que los arqueólogos le llaman perro, otros le dicen camélido, otros le dicen zorro. Miren que tiene las 4 patas y su cola levantada y una raya que sale cuando está deyectando su orín. El mito dice que el orín del Koa se convierte en lluvia. Y he comparado la cabeza de este geoglifo con la cabeza del petroglifo de Toro Muerto y es el mismo. Es la misma representación, solo que en el petroglifo está delineada todas las características del gato montés.
Entonces, después de 2000 años, puedo decir que el mito nos ha ayudado a identificar a esta línea como gato montés. De igual manera, aquí tenemos el plano de la ciudad del Cusco en forma de puma, lo dice Skier. Entonces, podemos ver, encontré la primera imagen, es una piedra, una laja que está en el Museo Nacional de Antropología. Ahí está el gato, miren la cola, y el gato está botando granizo. El mito dice que bota granizo. En la parte inferior tenemos una cerámica que de igual manera le dicen es un dragón, bueno, le ponen una serie de nombres, pero miren, tiene esa imagen zigzagueante sobre la cabeza, que el mito dice que el gato montés bota rayos de su cabeza. Y ahí está Sacsayhuamán. La cabeza de Sacsayhuamán es la parte que corresponde a esta planta de la ciudad de Cusco, su cabeza en Sacsayhuamán. Y tiene la misma conformación zigzagueante ciclópea en la cabeza. Entonces muchos dicen, sí, es un felino, es el puma, pero el mito está identificando al gato montés. Y con esto voy un poquito más. Cuando leo la crónica de Garcilaso de la Vega, él dice, los españoles ponían el nombre a una ciudad cuando escuchaban la primera expresión. Y yo digo, llegaron al Cusco y dijeron, ¿cómo se llama esta ciudad? Ellos dijeron, Osjo, Usjo. Gato montés en quechua es Osjolio, se le dice Osjo, Osjo. En aymara es Titi, de ahí viene Titicaca, y esa es toda otra leyenda. Entonces, planteo y sustento con la fuente de Garcilaso que Cusco vendría de Usjo, gato montés. Era tanta la obsesión por la felinización con el gato montés que tenemos ahí a un camélido felinizado como gato montés, a un ave que está en Argentina en una cerámica, igual con patas rayadas, cola rayada como la del gato montés. En una ilustración que tiene el doctor Tello en su trabajo, muestra a dos pumas, pero los pumas están con rayas en la pata y en la cola. Esto es lo que caracteriza al gato montés. Ana María, mil perdones por una brevísima interrupción. Te ruego, dispones máximo de 2 minutos más porque tenemos el tiempo muy... Perfecto. Gracias. Disculpa. Bien, está bien. Esta es una cerámica de Nazca que encontré en el libro del doctor Tello y le llama Divinidad Suprema. Ahí tenemos el mito del Coa, que tiene rayos en la cabeza, que bota granizo. Él le llama Divinidad Suprema. Y la figura representa a un oficiante, a un sacerdote andino, que luego de ingerir el San Pedro, el enteógeno, que lo tiene sobre los hombros, visualiza en la cabeza, en el espejo de agua, al gato montés. Este oficiante se feliniza, ahí está con sus bigotes. Esta es la cerámica del Museo Nacional de Antropología que he podido decodificar. Entonces, este tema del patrimonio cultural inmaterial nos ha llevado a la interpretación de varios aspectos con la observación del objeto cultural, las crónicas reinterpretadas, el diccionario quechua-aymara y la observación. Machu Picchu, con esto quiero terminar, está allí la conformación del cóndor, el espejo de agua donde el oficiante podía observar en la constelación
al cóndor, y ese cóndor es un petroglifo del complejo arqueológico de Huancorro. Estas cerámicas las conocemos solamente en estos diseños, están en el extranjero, y es un material valioso para estudiar porque tiene la representación del felino gato montés. En la primera se ve al gato montés, al amaru, la serpiente de dos cabezas, y rodeado de todo el granizo, y el amaru tiene los rayos que bota este animal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a la magíster Ana María Gálvez por su importante exposición. Caramba, cómo nos plantea la posibilidad de entender incluso hasta el origen del nombre del Cusco, derivado de Oscollo, y que este felino al que llamamos otorongo, jaguar, puma, en realidad es un gato montés y su nombre sería Oscollo, más propiamente el dios Joa, de acuerdo a lo que nos está planteando Ana María. Muchísimas gracias, Ana María, y un abrazo de felicitación por tan brillante exposición. Bien, vamos a seguir con nuestro Remanacui, y si está el doctor Martorell, le pediría a Emilce que tenga la gentileza de presentarlo. Adelante, Emilce, por favor. Micro, Emilce. Micro, Emilce. Tengo la grata tarea, la grata misión de presentar a nuestro siguiente expositor, que es el doctor Alberto Martorell, y tiene una larga biografía, una larga historia sobre su recorrido cultural en el Cusco, en el Perú y en el mundo. Yo voy a hacer una apretada síntesis para dar tiempo a su exposición, y diré de que el doctor Alberto Martorell es doctor en Derecho y máster en Economía y Administración del Patrimonio Cultural de la Universidad de Catania, y máster en Espacios Naturales Protegidos. Fue presidente del Comité Nacional Peruano de ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Actualmente coordina su Comité Científico Nacional de Turismo Cultural. Ha sido profesor o es profesor del posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, y actualmente se desempeña como director de la Dirección de Cultura de ICA. Doctor Martorell, tenemos mucho gusto de tenerlo entre nosotros, y yo en especial de verlo después de un buen tiempo, cuando participó en una exposición a la que lo convocamos en razón de un aniversario de Daniel Estrada. Tenga usted la bienvenida de nuestro foro y lo escuchamos. Muchas gracias, Ilse, muchas gracias por tan cordial bienvenida y muchas gracias por la invitación. Les comento que la ocasión del evento se cruzó con una oportunidad de hacer una visita intensa en la región de Palpa, acá en Ica, y además yo creo que estando a puertas al bicentenario, a puertas a nuestro aniversario, y en estos contextos, en este contexto tan especial, quería hacer un ejercicio de reflexión sin utilizar los medios tecnológicos que muchas veces nos están llevando a un pensamiento práctico, pero que también nos orienta hacia determinados logros que son importantes en el campo del turismo y demás, pero que estamos en una sociedad que necesita a gritos la recuperación de eso que significa en el fondo el patrimonio cultural, de los valores profundos, identitarios, múltiples, diversos, compartidos, que yo creo que si es que hubiésemos desarrollado, no estaríamos viviendo estas etapas tan controvertidas, y que ahora pueden tener un capítulo especialmente intenso, pero que se van dando en diversos momentos y en diversos
procesos de nuestra historia reciente, digamos, y que son síntomas de una sociedad que ha olvidado aquello que la une. Y el sentido profundo del patrimonio cultural es justamente ser el factor, aquello que nos une, el factor que nos permite ver en el otro un ser con capacidad creadora, con capacidad de proyectarse hacia la creación de futuros mejores, que son aquellos de los que de alguna manera nosotros estamos disfrutando cuando miramos nuestras ciudades históricas como el Cusco, cuando observamos, como yo he estado viendo en estos días de una manera muy intensa, los numerosos ejemplos de estos petroglifos y geoglifos que son parte de la lista de patrimonio mundial, que no los tenemos tan presentes y que sin embargo tienen una estructura desarrollada de presentación y esfuerzos y finalmente que son el factor para conglomerar, por ejemplo, a los alcaldes, por más de distintas que puedan ser sus tiendas políticas, es la cultura, es el patrimonio, son estos criterios profundos los que debemos activar, insisto, para desarrollar un país con posibilidades. Y no es el objetivo, no es el turismo. No digo que el turismo no sea necesario, pero el turismo es la consecuencia natural cuando la proyección de una nación, la proyección identitaria se fortalece a través del rescate de estos símbolos que son los que conforman el patrimonio, tanto el material como el inmaterial, por supuesto. En ese sentido, hay que proyectarnos hacia procesos de desarrollo más integrales, donde no solo se trata de herencia, sino se trata de vigencia. Y por eso cuando yo tengo oportunidad de hablar con los amigos, cuando he podido conversar en el Cusco, llama a la reflexión de la necesidad de pensar en torno al patrimonio que es necesario que la ciudad que va surgiendo y que tiene no las características necesariamente las características que la llevarían a ser patrimonio mundial del siglo XX, del siglo XXI, asuma ese reto. El sentido del patrimonio cultural es generar mejor calidad, condiciones de vida, es hacernos mejores como seres humanos. Y en ese proceso que debe ser profundo, que debe ser altamente significativo en la formación de los individuos y de las relaciones sociales, radica el valor del patrimonio para el desarrollo. Muchas veces conversando con alumnos míos en algunas, por ejemplo, las maestrías que mencionaba en la presentación Ilse, yo les he comentado algo que comparto y que forma parte de una preocupación para mí constante, que me parece que el Perú, de la época en que yo era estudiante y demás, pues ha realmente incrementado su economía de una manera muy significativa, pero que en muchos temas me parece que somos un ejemplo de cómo se puede seguir siendo subdesarrollado o inclusive retroceder en algunos aspectos teniendo más dinero. O sea que el mito del mundo moderno o del mundo con este capitalismo que ya es inclusive post-capitalismo, donde se ha centrado mucho en esa visión del valor del dinero como el valor absoluto, está perdiendo sentidos y que no tener más significa ser mejores, vivir mejor, tener mayor calidad de vida, tener una sociedad más justa, más equitativa. Y creo que ese es el sentido que debemos recuperar, y ese es el sentido que encontramos en muchos de los ejemplos, sobre todo de nuestro patrimonio inmaterial, y que han estado
muy vivos y muy intensos hasta hace muy poco, como por ejemplo todos estos sistemas de reciprocidad, de trabajo compartido, de asumir retos en conjunto, que inclusive, aunque habrá que hacer estudios y confirmar esto, pero inclusive me parece intuir que en la época de la pandemia han sido también altamente significativos, lugares donde había sociedades más organizadas, de acuerdo a sus tradiciones en el mundo andino, también han sufrido con la pandemia y también ha habido un momento en que les han superado las condiciones estas tan duras que se están viviendo, pero me parece que han tenido una capacidad mayor de resiliencia y seguramente para prepararse. ¿Sí? Y que también habría que dar un espacio para reflexionar sobre los mecanismos y los medios del conocimiento, por ejemplo, de nuestra Amazonía, que también es patrimonio, para responder a las condiciones más graves de la pandemia. Yo he conversado con algunos alumnos, por ejemplo, antropólogos, en su proceso de formación, de maestría o en el diplomado de la Ruiz de Montoya. Recuerdo mucho a dos alumnas que han estado vinculadas con gestión cultural en esa zona y que decían que no se había destacado, pero que sí el uso de algunos medicamentos alternativos, tradicionales, ancestrales, ayudaba en el proceso no digo de curación, pero sí seguramente de aliviar determinados síntomas. Y es que la cultura y el patrimonio tienen eso y son eso, ¿no? Son esa profunda oportunidad que tenemos de afrontar de una manera alternativa, diferente, creativa, los elementos de la vida en sociedad, de la vida y afrontar la problemática que muchas veces nos acoge en diversos momentos, no tan fuertes como lo que estamos viviendo de la pandemia, pero en diversos momentos y diversos retos necesitan de la reflexión, de la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, que es finalmente el patrimonio. Se manifiesta en objetos, se manifiesta en sitios arqueológicos, se manifiesta en maravillas, como indiscutiblemente es Machu Picchu. Pero más allá de la materia, el patrimonio reside en su valor simbólico. Por eso es que yo escucho o leo con mucha nostalgia, como oportunidad perdida, el informe que hace ICOMOS cuando Machu Picchu entra a la lista de patrimonio mundial. En ese momento, el informe de ICOMOS dice algo así como: nadie puede dudar o no hay valores indiscutibles de carácter universal en Machu Picchu. El valor universal sobresaliente que pide el Comité de Patrimonio Mundial, que pide la UNESCO, está sin dudas presente en Machu Picchu. Pero más allá de ese valor está, o para complementar y comprender ese valor, está el Valle Sagrado en su integridad que proponemos o sugerimos al Estado peruano lo presente posteriormente a la lista de patrimonio mundial. Y efectivamente, muchos de los riesgos, problemas, discusiones, desencuentros que se viven hoy en día en torno a algunos proyectos que se dan en esa zona, se habrían evitado y tendríamos uno de los sitios seriados de patrimonio mundial más importantes, sin lugar a dudas, de todo el orbe, comparable tal vez solamente con algunos lugares como el Valle del Egipto, el Valle del Nilo, ¿no? en Egipto, u otros similares. Y sin embargo, el pensar solamente en la parte material, que nos lleva a pensar solamente en la parte grandiosa que atrae al turismo, ha llevado a que otros lugares se vayan perdiendo, distorsionando, y que el sentido del valle en su conjunto pierda gran parte de esa ancestralidad majestuosa que todavía se puede rescatar, que todavía tiene, pero que yo escucho con suma preocupación cuando, por ejemplo, algún alcalde habla de su plan de desarrollo urbano en el Valle Sagrado. Justamente lo que se necesita en el Valle Sagrado es que no hagan
sea, plan de desarrollo, sí, no, no es un plan de desarrollo, hay que hacer una planificación urbana para mantener, controlar los niveles de urbanización y mantener la ruralidad de ese espacio, porque ahí está su valor, porque ahí está su diferencia. Y también la pandemia en muchos lugares del mundo ha llevado a la gente a redescubrir el valor de lo rural, del medio menos turizado, del espacio libre. Y hay ciudades en todo el planeta, pequeños pueblos en realidad, o ambientes rurales que estaban deshabitados, que han vuelto a ser cotizados y buscados por los que se sentían cómodos en las ciudades y han visto que la ciudad implica cierto nivel de peligro. En realidad es que hay que tener equilibrio. Y patrimonio cultural es eso, es el factor de los mayores logros que nos permiten como sociedad tener equilibrio. Y hemos, creo que sin lugar a dudas, perdido gran parte de ese equilibrio, y en el recoger, en el retornar a buscar los valores del patrimonio y en el entender en el patrimonio de los demás pueblos de esta nación diversa los propios valores que representan, está, creo, nuestro gran reto para el desarrollo coherente, para el desarrollo conjunto, compartido, de encuentro, de suma, de construcción conjunta de proceso de desarrollo a nivel nacional. Entonces, en esa visión del patrimonio que incluye lo cultural, lo material y lo inmaterial, que incluye el pasado pero en su vigencia con el presente, que es una relación continua, que implica creación y creatividad hacia el futuro, que es lo que nos debe generar el patrimonio. Está el proceso de construcción de una sociedad mejor que creo que todos buscamos, y sobre eso quería, y esas reflexiones quería compartir con ustedes, agradeciéndoles nuevamente a todos los organizadores y muy en especial a Ilse, que pues representa en el Cusco la memoria de ese gran alcalde que ha sido Daniel Estrada, y de su trabajo por el patrimonio, que debe volver a retomarse, debe volver a tomar bríos en estos tiempos. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias, licenciado Martorell, por su brillante exposición. Creo que nos ayuda mucho a entender este proceso en el cual precisamente se encuentra incluido todos los colectivos que organizan este Rimanacui, de rescatar el patrimonio como factor de identidad, como factor de unidad entre todos los peruanos. Seguidamente tendremos entre nosotros la exposición del ingeniero Manuel Salas, y le vamos a rogar a Gilberto que haga la presentación de su exposición. Por favor, Gilberto. Bueno, muchas gracias. Para mí es un motivo de satisfacción y alegría presentar a mi distinguido amigo, el ingeniero Manuel Gayle Salas Córdoba. Él es ingeniero químico, graduado en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es especializado en tecnología de malta y cerveza. Ha realizado numerosos cursos de capacitación en gestión, administración, producción y manufactura y procesos de calidad, tanto en el Perú como en el extranjero.
Ha desempeñado cargos ejecutivos de alto nivel. Es un apasionado viajero. Ha recorrido gran parte del país, que le permite conocer a profundidad la realidad de nuestra patria. Tiene numerosas publicaciones inéditas, algunas tanto en narrativa como en poesía, y ha publicado dos libros sumamente interesantes. Uno de ellos es De París a Paititi, un libro apasionante que debería ser leído por todos nosotros. Manolo, como le llaman sus amigos, es dinámico, aventurero, soñador, ama profundamente al Cusco y al Perú, y él es actualmente presidente del Patronato Cultural Cusco, Patronato Regional Cusco. Esta institución tiene una de las características fundamentales, la defensa y protección del patrimonio, específicamente de todo lo que hay que proteger y defender en la región Cusco. Bueno, para mí es, repito, un motivo de satisfacción presentar a Manolo. Él nos hará seguramente un desarrollo respecto al trabajo que se realiza en el patronato. Adelante, Manuel Salas Córdoba. Bienvenido, Manolo. Bienvenido, por favor. Muchas gracias. Ingeniero poeta. En primer lugar, quiero agradecer las generosas palabras de Gilberto. Creo que ha exagerado un poquito. Yo simplemente soy un ingeniero que me esfuerzo por hacer bien las cosas. Escribo lo que a veces se me viene a la mente y muchas veces lo que a veces viene vía del corazón. Y extraño y amo mucho el Cusco. Buenos días, hermanos cusqueños. Quiero en primer término agradecer a los organizadores de este trascendental evento, a Rimanacu y Panandino por la independencia, a Yachay Universidad Libre del Cusco, por habernos invitado a participar en estos diferentes tópicos que tienen relevancia e importancia para nuestra ciudad, el Cusco, y su futuro. Pero siendo conscientes y respetuosos de nuestra historia y de nuestro rico pasado. Me dirijo a ustedes como presidente del Patronato Regional Cusco, sede Lima. Institución sin fines de lucro, fundada en mayo del 2015 por un grupo de profesionales cusqueños residentes en la capital y cuyos sentimientos los han mantenido permanentemente ligados a esta entrañable tierra del Cusco. El Patronato Regional Cusco tiene entre sus fines y propósitos la defensa del patrimonio material e inmaterial, lo que nos lleva a revisar y preocuparnos por los valores que nos legaron nuestros ancestros. Para estudiarlos, darles valor y conservarlos en la medida más auténtica posible, y que exista una verdadera comunión entre la conservación patrimonial y el desarrollo de todo que todos los pueblos merecen. Desarrollo al que lamentablemente no podemos abstraernos, porque el desarrollo es producto del crecimiento tanto poblacional como material de los pueblos, y crecen sus necesidades que hay que satisfacerlas. Entonces, es inevitable el crecimiento, por eso es inevitable ser más cuidadosos y más preocupados por nuestro patrimonio, para que mantenga su real autenticidad.
Para ello es necesario que tengamos claro el concepto de patrimonio. Antes de plantear cualquier cuestión sobre patrimonio histórico, debemos tener claro cuál es el objetivo principal. El objetivo básico y principal de la gestión del patrimonio es la de proteger y difundir. En un país que basa parte de su desarrollo y su economía en el turismo, las iniciativas públicas o privadas en relación con el patrimonio cultural deben ir enfocadas a estos dos objetivos. Y son estas dos premisas que deben preocuparnos porque, como dice la propia definición, el patrimonio histórico es un legado de nuestro pasado y nuestro deber fundamental es conservarlo para entregarlo a las futuras generaciones en la mejor forma posible y con la reverencia que merece nuestra historia y nuestro pasado. Para ello, la estudiosa en el tema María Ángeles Querol definió los 4 pilares fundamentales como herramientas principales para la gestión del patrimonio. Primero, conocer. Segundo, planificar. Tercero, controlar. Y cuarto, difundir. Conocer. Hay un pensamiento básico. Si no sé de qué hablas, ¿cómo quieres que lo quiera? El primer trabajo que tenemos en la gestión del patrimonio es el de darlo a conocer. ¿Cuántas veces ha venido gente de otros lugares para mostrarnos nuestro propio patrimonio local o para decirnos que hay cosas que aquí no se hacían? Por ejemplo, una doctora mexicana llegó y estaba en el Coricancha y se le estaba diciendo que los canales que habían en las plataformas eran para que discurra la sangre de de las personas que se sacrificaban. Y la doctora mexicana dijo, esto no es cierto, porque los incas no hacían sacrificios humanos. Y lo dice la historia, y sacó un libro. La doctora venía estudiando nuestra cultura para visitarla. Y así muchos turistas vienen, primero estudiando y analizando nuestra cultura para después visitar físicamente. Es lógico entonces, ¿no?, que tengo la impresión de que es el legado histórico, a veces lo sabemos descuidar o tal vez menospreciar. Como que lo tenemos ahí y como que no le hemos otorgado el valor que tiene. Y creo que Cusco es una excepción dentro de toda la nación. Sin embargo, les puedo decir que no les otorgamos el valor. ¿Por qué? Porque todo esto se puede mejorar a nivel de valoración. Los cusqueños hemos vivido entre monumentos patrimoniales a tal punto que ya eran comunes y se daban casos de tal familiaridad de la población, de los cusqueños, con los monumentos arqueológicos, ¿no?, que alguna vez de niño, en una excursión, allá por la década de los años 50, 55, 56, no recuerdo exactamente, jugábamos fútbol en plena explanada de Machu Picchu con nuestros profesores en una excursión. Cosa que lógicamente ahora es imposible. Y es imposible porque se le ha dado valor y prestigio a la solemnidad con que se deben ver y manejar nuestros monumentos arqueológicos, porque son los testigos de nuestra historia. Debemos conocer y analizar el patrimonio de nuestro entorno y llevar a cabo un análisis de estado de conservación y su situación legal. ¿Para qué? Para establecer las medidas oportunas para su recuperación y gestión. Dependiendo del estado físico y legal, se tomarán diferentes medidas,
Una de ellas es la elaboración de inventarios, auditorías, donde la comunidad intenta recoger el patrimonio cultural para al menos tenerlo identificado y puntualizado. Pero esto es solo una de las medidas institucionales. Ante todo está la labor de darlo a conocer y educar a la sociedad local en el patrimonio, no solo desde la administración pública, sino también a través de las entidades privadas, principalmente dedicadas al turismo. Como patrimonio inteligente, debemos centrar los esfuerzos en la difusión. ¿Cómo? Con charlas abiertas en asociaciones de vecinos, actividades sobre patrimonio cultural en colegios, participando en eventos y fiestas locales, etc. Y utilizando los modernos medios de comunicación existentes. Además de fortalecer y profundizar en textos escolares y programas de difusión serios y responsables, ¿no? La publicidad turística, que debe ser más cultural e histórica que comercial y de marketing. Evitaremos así ver esas vergonzosas entrevistas que hace la televisión cuando entrevista a los estudiantes de universidades de alto nivel y alto prestigio y que responden cada barbaridad que da ganas de apagar el televisor o apagar el medio de comunicación. No saben quiénes fueron los incas, no saben la historia del Cusco, no saben los héroes de los siglos pasados, ¿no? Y eso significa que hemos dejado de ser suficientemente minuciosos con la educación de nuestro pasado, cuando es lo que en este momento nos sirve para ser peruanos orgullosos. Gran parte de estas actividades de difusión están siendo manejadas con muy buenos resultados, sobre todo en el Cusco. Sin embargo, si comparamos cómo se mueve la difusión turística del patrimonio histórico en otros países, vemos que aún tenemos mucho por mejorar. El punto 2, el segundo pilar de la gestión del patrimonio es planificar. Es muy importante para la gestión del patrimonio. La planificación es la medida más apropiada, técnica y administrativa, para afrontar los futuros problemas y evitar intervenciones innecesarias que no cumplan con los parámetros establecidos como protección del patrimonio. En ocasiones, las instituciones públicas y privadas promueven diferentes iniciativas para planificar el patrimonio local, sin tener en cuenta que debe haber un plan debidamente estructurado desde el punto de vista urbanístico y de calidad de paisaje en el Cusco. Con el objetivo de que este plan sea el de recuperar, rehabilitar y puesta en valor del patrimonio de la ciudad, incluyendo los nuevos y frecuentes descubrimientos, que cada vez son mayores. Es de suma importancia tener en cuenta el patrimonio cultural en la planificación del desarrollo urbano de la ciudad para evitar que se vea afectada por obras de infraestructura, obras viales, industriales o habitacionales que atropellan el ornato. Y hay casos que nos han dejado experiencias para ser mucho más cuidadosos en este aspecto. Hay situaciones muy conocidas que no quisiéramos que se vuelva a repetir. En este sentido, y tomando las inquietudes de eminentes cusqueños, es que el Patronato Regional ha preparado un estudio técnico y de gestión para la creación de un parque temático ecológico en los terrenos del actual aeropuerto de Las Costetes, una vez que comience a operar el nuevo aeropuerto en Coatepec, ¿no? Esta es una vieja propuesta de que creemos se debe apoyar, no solo porque significa la posibilidad de la mejora urbanística, sino también porque contribuirá al problema latente de contaminación ambiental, que tan brillantemente expusieron ayer el señor Gil y el ingeniero Loaiza, ¿no? Este aspecto que es cada vez más preocupante para la ciudadanía cusqueña y también para el patrimonio arquitectónico. La contaminación ambiental a través
de los sólidos, de los metales pesados, que regresa. Vimos ayer y nos clarificó muchísimo la diferencia de temperaturas que hay en la medida que estamos más arriba, ¿no? Hace que regrese esa contaminación, y esos sólidos metales tienen un efecto en nuestros monumentos arqueológicos y líticos. No lo notamos por el momento, porque es a largo plazo, pero definitivamente existe un proceso de exfoliación que puede durar mucho tiempo y que puede afectar en la medida de la gran contaminación que puede darse. Y como vimos ayer, esa contaminación a través de los procesos de combustión, ¿no? Combustibles, ¿no? Genera, puede acelerar un proceso de deterioro. El tercer pilar, controlar. En este aspecto hay un tema muy importante con el que ganaríamos mucho, y es simplemente hacer cumplir la ley. Hay que hacer cumplir la ley. Existe la ley general del patrimonio, y la ley general del patrimonio da muchas alternativas. Sin embargo, hay que precisar y mejorarla, indudablemente, ¿no? Y son innumerables las situaciones que se pueden encontrar en un bien de patrimonio, y cada una de ellas requiere medidas determinadas. Es lamentable conocer que en algunas ocasiones, difíciles de controlar, bien sea por presupuesto, por deficiencias de la administración pública o por actividades ilícitas de determinadas personas, y vemos que la prensa con mayor frecuencia de la deseada numerosos casos de expolio de yacimientos arqueológicos, que carecen del control necesario para evitarlo. Sin ir muy lejos, en nuestro país ha sido común el huaqueo, habiéndose depredado cientos de huacas en todo el país, utilizando incluso ayudas mecánicas para remover y buscar piezas de valor para luego ser comercializadas en el país o en el extranjero, y normalmente en el país a comerciantes extranjeros. Donde se exhiben joyas, como lo dijo también nuestra anterior expositora, la antropóloga Ana María Gálvez, en museos en el extranjero se exhiben joyas patrimoniales de nuestras culturas pre-incas e incas, así como del patrimonio religioso. Y en otros casos es habitual encontrar a personas extrañas que no respetan la solemnidad que merece un monumento patrimonial. Solamente voy a poner un acápite aparte en este sentido. Hay una autora cusqueña, la señora Carmen Ruiz, que escribió un libro sobre el patrimonio religioso de la iglesia de Checacupe. Tenía la convicción de que todo lo que había era original. Visitando ella un museo en Texas, encuentra un original de Checacupe que ella había estudiado bien. O sea, lo que vio en Checacupe era copia, no era original. Menuda sorpresa que se dio. Pero es importante que la sociedad se concientice en los peligros del expolio y del valor patrimonial, porque las cosas fuera de contexto ya no tienen ningún valor. En ese aspecto creemos muy importante que se proponga establecer una política de Estado concertada, permanente e invariable a través de una normativa integral que debe ser respetada por todos los organismos del Estado y la empresa privada, con sanciones muy drásticas para quienes violen dicha normativa. Las leyes vigentes, como la Ley General del Patrimonio, no son respetadas a cabalidad y se pueden ver en construcciones que rompen la armonía arquitectónica en diferentes lugares donde existen evidencias patrimoniales. El cuarto pilar, difundir. De hecho, si hacemos un gran trabajo de protección, planificación y de puesta en valor, pero no lo acompañamos con la difusión adecuada,
acabará por resultar lo mismo que si no hubiéramos hecho nada. ¿Qué podemos hacer para difundir el patrimonio? Desde la administración pública se debe facilitar las visitas, fomentar el conocimiento de los bienes, con charlas, actividades escolares, divulgar y promocionar los principales museos y monumentos en todos los ámbitos de la sociedad, etc. Esta es una tarea de administración que incluye la ejecución de talleres de capacitación y foros y discusión y debate para difundir el patrimonio. Esta actividad puede ser una tarea generadora de empleo. ¿Cómo? Pues organizando visitas guiadas, de nuevo, actividades de divulgación en museos y centros educativos y desarrollar iniciativas de divulgación y de acercamiento a la sociedad. Otra forma, aunque un poco más difícil por el costo, es la de participar en los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, para dar a conocer el patrimonio local a nivel internacional. En este aspecto deben haber programas de difusión donde se destaca el patrimonio del Cusco como región. No puedo dejar de mencionar una de las herramientas más potentes de la difusión en la actualidad, como es el Internet. Tanto en las redes sociales como en el blog son medios de difusión y muy útiles, que llegan a gran cantidad de personas. Por eso, una de las tareas como parte del compromiso de divulgación del patrimonio histórico es dinamizar el conocimiento en este campo de redes. Lo principal en el tema de la difusión es darle sentido de solemnidad y respeto, así como histórico, más que el impacto comercial o de marketing que a veces trastoca nuestro esquema. Como se ve, la gestión del patrimonio es una tarea sumamente complicada y que requiere un gran esfuerzo, es muy difícil de mantener. Por eso, la mejor medida es la de educar en patrimonio cultural a la sociedad. De este modo, cuanto mayor conciencia, mayor sensibilidad y mayor apoyo al patrimonio y mayor respeto a su solemnidad. El patrimonio en cualquiera de sus manifestaciones, sea material o inmaterial, hay que cuidarlo y preservarlo. Y trabajar mucho en ampliar el abanico de nuestra riqueza histórica y dar valor a muchos vestigios dentro y fuera del Cusco que aún no se han trabajado. Pongo como ejemplo los jeroglifos y petroglifos de Jero en Cosipata, Paucartambo, y Pucharo en el Alto Madre de Dios. Huascarpucara, Acora, el cementerio de Libitaca, las chulpas de Ninamarca, etcétera, etcétera, que aportarán interés ampliando el abanico patrimonial a Machu Picchu, Sacsayhuamán, Pumalchay, Quenco, Ollantaytambo, Pisac, Tipón, Moray, Juchuy-Cusco, Piquillacta, etcétera, etcétera. Antes de terminar, me permito mencionar, con vuestra venia, que el parque temático ecológico será de enorme contribución, ya que el proyecto contempla lo siguiente: utilización de todo el área del aeropuerto Velasco Espejo, contribución directa al tema urbanístico de la ciudad, construcción de 2 edificios para desconcentrar el centro histórico, oficinas públicas, Poder Judicial, RENIEC, etc. Construcción del Gran Museo del Cusco, Otahuantinsuyo, subterráneo, mejor que el de las tumbas reales de Lambayeque, por la trascendencia que el Cusco como matriz turística merece, y porque el Cusco, siendo una de las ciudades turísticas más importantes del mundo, debe tener el mejor museo del Perú. Construcción y modificación del actual terminal en un centro de convenciones. El parque como tal tendría la flora y la fauna propia de la región, con vías peatonales para el esparcimiento, áreas de seguridad, pistas de postas de salud y atención médica, ríos que ingresen previo tratamiento de agua y que formen lagunas y zonas de recreo. En este parque no deben contemplarse zonas de vivienda, porque ello trae otras necesidades, como el comercio y la viabilidad y el tránsito vehicular necesario en estos casos. Esta idea contribuye a mejorar el nivel
el medio ambiente en el Cusco, el mismo que está siendo alterado por una creciente contaminación ambiental producto de la combustión de combustibles y que además genera los conocidos problemas a la salud y también afecta con el tiempo a los monumentos arqueológicos de carácter lítico. Cuando hablamos de contaminación, nos referimos también a las de carácter visual y auditivo, ruidos insoportables, caracteres, carteles, colorines diferentes, espejos en todas partes, cosas que le dan, que le quitan la seriedad que debe tener nuestra majestuosa ciudad de Cusco. Todo ello debe contribuir a que todo el Cusco sea considerado como una ciudad ejemplar en el tema de patrimonio y urbanismo. Depende del buen manejo de estos 4 pilares para tener mejoras en un tiempo lo más corto posible. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Manuel Salas, por tan importante exposición que complementa, que redondea lo que han hecho inicialmente nuestros 2 expositores, Ana María Gálvez y el doctor Martorell. Podemos inferir de estas 3 exposiciones cuán importante, cuán relevante y cuán indispensable es pensar en proteger nuestro patrimonio cultural y tomarlo no como herencia, sino como que lo que se reclama, que se haga vigente los valores implícitos, los valores de identidad que nos proyectan hacia una unidad nacional. Y sobre todo y fundamentalmente, que ese patrimonio sea realmente patrimonio de la humanidad y sea respetado con la solemnidad que ello merece. La grabación se ha detenido. Gracias a ustedes, señores expositores. Invito a los miembros de la sala, si quieren hacer algún comentario en las exposiciones. Está Emils, está Gilberto, está Oscar, por favor, está Julio también, si alguno quiere... Lucho, la palabra, por favor. Por favor, Julio, te escuchamos, adelante. Gracias. En primer lugar, nuestro agradecimiento a los participantes por su excelente participación. Yo quería solamente acotar algunas cosas que es muy necesario verlas también en cuanto a la defensa de nuestro patrimonio cultural, puesto que hemos venido viendo cómo se destruye impunemente. Por ejemplo, las casas antiguas, muchísimas han sido destechadas, luego les echan agua a los cimientos para que vayan cayéndose de por sí, y de esa manera, pues, tener, ¿no?, la posibilidad de construir un hotel, algún negocio más rentable, ¿no? Esto por el mercantilismo del turismo. Y para ello no hay autoridad, no hay quien se fije, no hay presumo que debe haber un documento en el que estén todas las casas antiguas, ¿no?, catalogadas, etcétera, pero no pasa nada. A diario vemos robos sacrílegos de cuadros, de cosas de las iglesias. Luego hay destrucción de cualquier vestigio arqueológico, ¿no? Y el propio Ministerio de Cultura actúa a favor de los destructores. Por ejemplo, hace caso omiso a las disposiciones judiciales para demoler el mamotreto de Sapi. Esto es una cosa, pero terrible. Esto muestra que la corrupción se ha enquistado en las entidades públicas, hasta el extremo de impedir el ejercicio de la propia justicia. Lo mismo ha ocurrido en el caso de los muros de la calle Loreto, ¿no? Destruyeron, malograron los muros, no pasó nada, ¿no? Fue un juicio largo, pero no se obtuvo absolutamente nada. Igual con la destrucción de los vestigios pre-incas, incas y coloniales en el hotel de la calle Maruri. Tampoco la justicia pudo hacer
algo. La desaparición, por ejemplo, este es un caso terrible, de un ejemplar de la primera edición del libro La Florida del Inca, de Garcilaso La Vega, en la biblioteca municipal. Ha sido un caso sonado, ha habido todo tipo de investigaciones, pero no se llegó absolutamente a nada. Desapareció simplemente ese libro. Últimamente, la destrucción de los cuadros de Diego Quispetito en el incendio de la iglesia de San Sebastián. Una cosa lamentable que ya nadie ha querido decir más. Y últimamente, un atentado que se pretende realizar con el andén de Collasuyo. Entre gallos y medianoche, las autoridades, tanto municipales como autoridades de la universidad, han dado pase a la ampliación de la vía de Collasuyo. Esto por presión de la empresa cervecera, ¿no?, que necesita que sus grandes camiones, ¿no?, de alto tonelaje pasen por ese lugar y ponen en peligro el andén más largo que existe en el Cusco. Tiene 350 metros. Entonces, estamos ante una situación de pedir auxilio al mundo. Es una situación muy difícil. El grupo de patrimonialistas es un grupo pequeño, ¿no?, que es siempre agredido, perseguido por la propia prensa, ¿no?, por los interesados, en este caso, en habilitar las destrucciones. Tenemos pues mucha tarea todos los cusqueños de aquí, de Cusco, y del Perú y de fuera. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Lucha. Gracias, Julio. Has hecho una mención específica de algunos casos que nos demuestran lo que hemos afirmado desde estos colectivos, que hay una sistemática y organizada destrucción de nuestro patrimonio y una invisibilización de los valores y la sabiduría de nuestras culturas originarias, particularmente en nuestro caso de las culturas tahuantinsuyanas. Bien, tenemos todavía unos minutos si alguien más de la sala quiere participar. Emilce, creo. Sí, adelante, Emilce, por favor. Sí, a mí me preocupa mucho la poca participación que tienen las instituciones respecto a la conservación del patrimonio. Y sobre todo el Ministerio de Cultura en el Cusco, ¿no? Pero además de eso, hay una preocupación muy grande respecto a cómo el Ministerio de Educación está formando a las nuevas generaciones ausentes de la historia, sobre todo en el Cusco, ausentes de la historia que los jóvenes debieran conocer, porque los valores históricos se captan mediante el conocimiento de la historia y en contacto directo con las obras materiales, intelectuales y espirituales. Si no hay un manejo, si no hay una directiva o una dirección en los programas educativos respecto a estos temas, los valores históricos no son, el joven, el estudiante, no se imbuye de ellos y pasa por encima de su historia, no conociendo de que el marco en el cual se desarrolla el presente tiene un marco construido en el pasado. Y ese pasado es el que desconoce el joven ahora, y creo hizo mención el señor Salas, porque no hay una política educativa respecto a una asignatura, me imagino yo que podría ser, respecto a estos temas que son de gran valor, de gran interés para conservar, para cuidar, para preservar el patrimonio cultural. Los jóvenes, muchos de ellos yo veo que pasan por encima en Machu Picchu, cuando yo estuve por encima de las ruinas, sin
o en el mismo antes todavía, cuando el Intihuatana era más cercano al visitante, encima del Intihuatana o corriendo por entre las piedras, tener una visión más respetuosa respecto a su historia, a su patrimonio. Y eso me da que pensar, sobre todo ahora que, bueno, ya vamos a tratar más tarde el tema de las tecnologías en la educación. Me da que pensar de que la tecnología también, en vez de ser un aporte en este tema, deja al joven o al estudiante sumamente sumido en el presente, en lo que tiene ahora, y no lo retrotrae o no lo lleva hacia la historia de donde él proviene, porque ese marco en el cual él se encuentra ahora viviendo proviene de una historia, es lo que le toca vivir ahora. Tiene un pasado que debe respetar, que debe conocer primero para poder respetar. Esa preocupación, no sé si decir, yo creo que la comparten muchas personas, porque el Ministerio de Educación creo que esta parte no la ha considerado en los currículums de los diferentes grados de la escolaridad. Ese comentario quería hacer respecto al tema, sobre todo que el señor Salas había tocado, ¿no? Muchas gracias, Similce. Gracias. De esta manera llegamos ya a la finalización de esta charla de este Rimanaqui Panandino. Queremos expresar reiteradamente nuestro agradecimiento a los ponentes del día de hoy, a Ana María Gálvez, extraordinaria exposición que nos ha dejado con el deseo y el gusto de poder seguirla escuchando, por lo tanto la comprometemos para poder escucharla en extenso sobre esta su investigación, los resultados que nos ha expresado el día de hoy. Igualmente al doctor Martorell, con tanta sabiduría nos ha hecho reflexiones tan necesarias, tan imprescindibles, que pueda orientar actualmente la vida nacional. Creo que los expositores han coincidido, por ejemplo, que no se debe dar un uso comercial turistero a nuestro patrimonio, sino por el contrario, debe servir de inspiración, de fuente, de recursos incluso para el desarrollo nacional con identidad propia y dignidad propia. Igualmente, Manolo, te invitamos a que, por favor, en otra exposición más adelante puedas informarnos más, hacernos conocer más de la labor del Patronato Regional Cusco con sede en Lima. Y es necesario vincularnos, hermanarnos con ustedes para seguir esta tarea tan valiosa. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta participación en esta jornada del Rimanaqui Panandino. Una breve pausa, sí, Manolo, creo que quiere decir. Bien, por privilegio, un minuto a cada uno de los expositores para que puedan decir algo que redondee su participación. Manolo, por favor. No, yo solamente quería decirte, Lucho, que el Foro Cusco puede contar con el patronato regional en todo lo que sea necesario. Nosotros estamos muy involucrados y muy comprometidos con el patrimonio y con el desarrollo del Cusco, ¿no? Muchas gracias. Y no dudes en que estaremos siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Y un breve saludo quiero hacer a la doctora Tica Luisa, cuyo padre fue mi profesor, y tuve que hacer 2 años de fisicoquímica y termodinámica con él. Gracias a don Oreste Luisa y saludos a Tica. Gracias. Ana María, ¿también quiere decirnos algo? Sí, quería hablar un poquito sobre el aspecto de la integración de los países que se tocó, comunidades y pactos. Creo que lo que une a los países es nuestro patrimonio cultural. Correcto. Yo creo que eso va a fortalecer un pacto, una comunidad de una manera más sólida porque tenemos fuertes raíces culturales y todas las sociedades milenarias han tenido un mirar hacia el cosmos, a la Vía Láctea, a esa energía que nos ha unido con la naturaleza y por la cual nuestros prehispánicos tenían un profundo respeto a la naturaleza. Que eso está ahora
mellado, está desvinculado de ese principio fundamental. Muchas gracias por esta participación y a todos un pequeño mensaje. Sigámonos cuidando en esta pandemia. Con Gracias. Gracias, Ana María. Muchas gracias. Gracias, gracias. Doctor Martorell, tal vez quiere decir algo como cierre de participación. Ya no está, creo, ¿no? Bien. De todas maneras, reiteradamente nuestro agradecimiento, gracias por vuestra participación. Sin ustedes este foro, este Rimanaqui, no hubiera sido posible y está alcanzando niveles realmente altamente valiosos, significativos e indispensables para la vida nacional, para realmente llegar al bicentenario de la República del Perú, de la fundación de la República y de la malentendida independencia del Perú. Bien, muchas gracias, les pedimos un permiso, en unos minutos estaremos continuando esta jornada del Rimanaqui panandino. Permiso, hasta luego. Somos una institución educativa con una experiencia de más de 37 años, dispuestos a transformar y conquistar el mundo, respondiendo a todas las exigencias que la modernidad requiere. Somos lo que soñamos, lo que despertamos, lo que creemos, lo que hacemos y proyectamos. Somos lo que somos en un mundo que gira constantemente y nosotros somos parte de él, porque todo se mueve y todo cambia. Somos desarrollo, tecnología, ciencia, arte, cultura y modernidad. A lo largo de este tiempo, el instituto ha ido mejorando exponencialmente. Actualmente contamos con una acreditación ISO 9001 en su última versión. También contamos con la acreditación de todas sus carreras profesionales y finalmente, para sellar con broche de oro, somos hasta el momento el único instituto licenciado en la región Cusco. Nuestra meta es formar profesionales competentes, con valores éticos y humanistas, capaces de fortalecer el bienestar de la sociedad donde se desenvuelvan. Nuestra mayor herramienta es la tecnología computarizada, que nos mantiene dentro de los avances de la modernidad. Hemos constituido una institución educativa sólida, gracias al soporte humano, que a través de estos 37 años nos han ayudado a crecer en valores, a vivir en armonía con el medio ambiente, a manifestar, a mantener la filosofía del buen vivir y así preparar mujeres y varones capaces de construir su futuro. Para ello, hemos formado un grato ambiente de estudios, con profesores de alto nivel académico, utilizando la tecnología más avanzada. Los preparamos para planificar los proyectos más importantes con toda la logística necesaria. Además, nuestros alumnos juegan un papel protagónico en nuestra historia educativa. Miles de jóvenes ya ocupan cargos importantes a nivel regional y nacional. Lo que estamos buscando es reclutar un montón de talento cusqueño. Nos hemos dado cuenta que hay un montón de personas en Serena que trabajan que no son de aquí y que estamos seguros que en Cusco hay demasiado talento para convocar. Los beneficios que les vamos a dar son enormes.
Celina es una empresa global, tenemos 50 y tantos hoteles abiertos alrededor del mundo. Si tú trabajas bien en Cusco, te puedes ir a cualquier parte del mundo, a Colombia, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Grecia. Tenemos Celinas alrededor del mundo. En verdad, todos van a ser súper bienvenidos, a todos los vamos a escuchar, a todos los vamos a recibir con los brazos abiertos para que trabajen con nosotros. En Quipu, respetamos la diversidad cultural, social y política. Promovemos el respeto y la tolerancia. La diversidad se enriquece en ideas y conceptos. Una región, un país. No dejes que nadie sueñe por ti. Sé tú mismo, porque cambias tú, cambia el mundo. Somos Quipu, y hoy más que nunca, con más historias que contar.